estamos en la 17 edición. Este año superamos todos los números de años anteriores, con más de 500 equipos, más de 1.300 partidos, 9.000 participantes. Y por primera vez, bueno, aparte de Oviedo, estamos saliendo a Navas, a Castellón, aparte del Berrón, Loreña, Gijón, bueno, en fin, salimos casi en todos los campos de hierba artificial que hay alrededor de Oviedo, ¿no? Tenemos 13 comunidades que nos representan, luego tenemos un equipo alemán, 7 equipos de Emiratos Árabes, 5 portugueses y, bueno, lo que hablamos, 500 equipos de España, entre asturianos y fuera de Asturias. Bueno, esto ahora cuando acabemos el torneo vamos a empezar a preparar la 18 edición, porque es muy complicado hospedar a todos los niños, meterlos, cuadrar los hoteles, cuadrar los partidos, cuadrar los campos, no es fácil hacer los calendarios. Entonces esto lleva un trabajo casi de un año y ya, bueno, cuando acabe pensar en el número 18. Bueno, todo esto lo podemos llevar a cabo con gente como Caja Rural, por ejemplo, que nos ayuda mucho en la logística, nos ayuda económicamente y siempre nos lleva apoyando ya muchos años. Entonces, bueno, yo creo que es de agradecer el apoyo que nos da y entre los dos para poder sacar esto adelante. Y nada, para despedirme, un saludo al canal Prestosu y que nos veamos el año que viene. Pues está siendo una experiencia muy buena, porque Oviedo es maravilloso, pero el viaje ha sido muy duro. Tuvimos 12 horas de autobús y hemos llegado un poco hecho polvos, ¿vale? Pero está siendo muy bueno, la gente es muy buena con nosotros y hasta ahora está perfecto. Bueno, nosotros somos Marcet, somos un equipo de Barcelona. Este Oviedo Cup nos va a ayudar mucho a juntarnos más como equipo, nos va a ayudar también para mejorar nuevas experiencias, jugar contra equipos profesionales y nos va a ayudar también a ser más competitivos, ser más rudos en la cancha. Pues en mi caso, para Adrián es una experiencia pues única. Él, está nervioso porque jugar contra equipos de fuera contra los que nunca ha jugado, pues él se ve pues como los equipos de primera división, para él es tremendo y luego además sirve también para socializar, hablan con otros críos, yo qué sé, incluso otros idiomas, que bueno, que para él es una experiencia, no sé, yo creo que pues eso, única y que no la vivirá muchas veces, supongo, no sé. Nada, teníamos muchas ganas de poder demostrar fuera de Bilbao lo que somos capaces y llevamos mucho tiempo preparándonos para este torneo y tenemos muchas ganas de demostrar y de representar a nuestra ciudad y a nuestro equipo. Bueno, llevamos viniendo muchos años, al fin y al cabo somos aquí un equipo de Oviedo y la verdad que siempre, yo desde que estaba entrenando, pues siempre he venido con ellos, siempre tenemos la suerte de clasificarnos, la verdad que ahora un poco está más difícil también clasificarse y bueno, también tiene mucho más mérito poder competir aquí en la Oviedo Cup, luego al fin y al cabo, pues bueno, no deja de ser un torneo a nivel nacional e internacional muy grande y bueno, pues los jugadores siempre tienen esa ilusión, la verdad que aparte de competir lo pasan súper bien, estamos todo el tiempo en los campos de fútbol y bueno, siempre también aprovechamos para organizar alguna cena durante el día de hoy o de mañana para poder, bueno, pues también hacer un poquito más de equipo y la verdad que bueno, la ilusión de los jugadores, solo hay que verles las caras del empate que hemos conseguido hoy y bueno, la verdad que ha sido premio al esfuerzo, la verdad. De momento la experiencia es muy bonita, el hotel es muy grande, muy espacioso, nos da todo lo que podemos tener y hemos venido aquí para disfrutar de la experiencia, que esto no se vive nunca. Bueno, pues creo que es un torneo muy interesante donde vienen escuelas muy importantes y sobre todo para clubes como nosotros que tenemos menos infraestructura o menos poder que ellos, pues para los chavales siempre es importante seguir compitiendo contra esos equipos que igual es la única vez que puedan jugar contra jugadores de ese nivel. Un saludo al canal Prestosu.